de que esta gran misa multitudinaria, donde millones de personas, se haga en la Costa Verde. ¿Usted no está de acuerdo con esto? Explíquenos por qué. Bueno, mire, hemos empezado, cuando hemos explicado este caso, a partir, digamos, de problemas de factores de riesgo que algunas personas es probable que no la puedan entender. Pero también hay un tema de capacidad del área, ¿no? Hemos visto que en el mejor de los casos, esa forma que tiene nos permitiría, en forma adecuada, lograríamos unas 110.000 metros cuadrados, ¿no? Pero en una forma muy longitudinal. Ahí le tenemos no justo la toma aérea para que podamos de repente observar un poco esta área y usted nos puede explicar por qué considera que no es lo más adecuado. Mire, ahí justamente la vista nos permite observar la forma longitudinal que tiene el terreno. Tendría un ancho máximo de 200 metros. O sea, es muy angosto, es muy angosto para el desarrollo de un evento de esta magnitud. Y entonces, sin extendernos demasiado, ¿no? Nosotros podríamos lograr unos 110.000 metros cuadrados, pero que permitiría con 110.000 una capacidad de 220.000 personas, hablando de 2 personas por metro cuadrado, que ya es bastante apretado. Hay que tomar en cuenta que tiene que haber áreas de circulación suficientes, ¿no? O sea, para usted es inviable, o sea, no entran acá. El millón y medio de personas. No entran, ¿no? La experiencia es que en Colombia se ha convocado a más de 1,5 millones, entonces acá no va a bajar de 1,5 millones, y entonces no hay la capacidad suficiente. Primera conclusión a la que llegamos con usted esta mañana es que en este espacio que estamos viendo en imágenes, no entra 1,5 millones de personas. Físicamente es imposible. Exactamente. Pero ahora, todo este planado, solamente 110.000 metros cuadrados. Bueno, sobre la parte central propiamente, porque después se empieza a angostar y entonces no cumple con las condiciones adecuadas o te pone muy alejado, digamos, ¿no? Propiamente del centro, del escenario principal. Donde o sea, sería mejor para usted algo que tenga más ancho para que la gente pueda estar siempre cerca del escenario, como se han desarrollado todos los eventos. Ahora, se compara mucho a un concierto multitudinario que hubo en Río de los Rolling Stones, un concierto que fue gratuito, creo que tuvo 3 millones de personas, también al margen del mar, y también digamos un espacio más o menos similar a este, angosto, por decirlo de una manera. Ahora, también hay otros elementos que hemos mencionado que son los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ante la eventualidad de que se produzca un sismo, dado que son muchas las horas de congregación del público, todo el día. Todo el día. O sea, no es que va a ser un concierto de 3 horas, no, es todo el día y probablemente va a haber espera de los días anteriores, ¿no? Claro. Entonces, ante una concentración tan alta, si nosotros vemos el terreno, vamos a poder ver que están afectos a 3 situaciones. La primera situación es ante la posibilidad de sismos, ¿no? Va a ocurrir desprendimientos. Claro, justo ahí vemos que, bueno, se ha hablado de las mallas de seguridad, para usted no es suficiente. Pero las mallas de seguridad no es suficiente. Y el público, al ver que empiezan a caer algunas piedras, no van a sentir que están mirando una película. Lo que van a sentir es inmediatamente una reacción de alejarse. Y entonces puede generar estampida. Y recordemos además que estamos hablando de una situación de sismo en donde esas mallas solamente lo que evita es que digamos, se dispare, ¿no? Porque igual va a producir deslizamiento como ocurre hasta el momento. Si damos una mirada a la malla, no es que debajo caen las rocas, lo que evita es que le caigan a los vehículos encima. Y podemos ver a lo largo del recorrido todo el desprendimiento que ha ido ocurriendo. ¿Cuáles son las características de este suelo? ¿Es un suelo sedimentario? ¿Qué tipo de rocas hay ahí? O sea, los desprendimientos son aparentemente muy fáciles y un movimiento de gran intensidad yo creo que podría ocasionar que estos deslizamientos caigan, ¿no? Como una avalancha. Exactamente, y más aún en la zona escogida hay edificaciones que están pegadas al acantilado. Y además obsérvese que ante la eventualidad de este evento en esta zona, a lo largo del malecón la población se va también a querer posicionar. Y entonces va a haber una acumulación de personas que van a estar a todo lo largo del malecón para gozar de las mejores vistas. Es cierto, pero hay un factor de riesgo. Una cosa es quedarse a contemplar el paisaje 20 minutos y otra cosa es quedarse todo el día. Y una multitud. Y una multitud importante. Pasar ahí arriba, o salir, pero en caso que se apruebe esta locación. El otro factor importante es el problema del hundimiento. Ante un sismo lo que hay es un proceso de movimiento de la tierra que produce un fenómeno de compactación o de
putrefacción. Y entonces estos terrenos técnicamente no han sido, digamos, bien ejecutados en la parte de lo que viene a ser el relleno y la compactación. Todos sabemos la forma informal que se ha producido estas plataformas a través de captar rellenos de las obras que se ejecutan en toda la ciudad, pero no se han hecho de forma técnica. Y yo me atrevo a decirlo porque esa fue justamente la crítica que se le hizo a la Municipalidad de San Isidro cuando me correspondió ser gerente de desarrollo urbano y proyectamos la necesidad de generar una plataforma, y la recomendación es que había que preparar un proyecto geológico y en el cual los escombros que se vayan colocando vayan entrando en una suerte de cerchas, de forma tal que se estabilice el material. Me pregunto si es que estos trabajos se hicieron en este sector. Sabemos que todo eso creció en forma informal, de tal forma de que no es sorpresa para nadie, especialmente para todos los asiduos y los vecinos, que de tanto en tanto hay un proceso de asentamiento en todo el borde de la ribera, ¿no? Por eso mismo hay toda una protección de no acercarse. Si ustedes observan dónde está la vereda que está diseñado y el mismo cerco que han colocado, está contemplando aproximadamente unos 40 metros de protección ante la eventualidad de asentamientos, porque todo eso es una zona muy vulnerable. Entonces, imagínense, he tenido oportunidad de ver incluso personalmente uno de esos asentamientos que produce ruido y produce además polvo. Y entonces, imagínense... ¿En este lugar? En ese lugar, exactamente. Entonces, imaginemos que eso ocurra cuando hay una cantidad de público. Ahora, ¿quién va a poder controlar a la población que en la medida que se vaya acercando, ¿no? Se va a tratar de ir colocando sobre esta zona, se supone controlada o rígida, para no ocupar, y la gente va a ir gradualmente ocupando? Ahora, y el tercer factor que se suma a eso es el tema de la posibilidad de un tsunami. Imagínense que se produzca un sismo, y como bien sabemos, el complemento a un sismo es la amenaza de un tsunami que siempre se nos advierte. Algunas de las autoridades municipales, tanto de San Miguel como de Magdalena, han dicho que los tiempos sí permiten la evacuación. Yo lo he cuestionado, o sea, digamos, no tengo las pruebas técnicas de que podría efectivamente esto representar un peligro y que el tiempo no será suficiente para evacuar a 1,5 millones de personas de ahí. Además, como usted dice, personas sumamente nerviosas, alborotadas, seguramente tratando de salir lo más rápido posible. Y las autoridades de estos dos municipios distritales dicen que sí es posible, que ya han contemplado todas las rutas. El alcalde Eduardo Blés de San Miguel dice que hay sectores, que está segmentado el grupo y que cada uno tiene su protocolo de escape. ¿Usted qué piensa ante esto? Mire, no nos podemos engañar, la realidad la conocemos todos, ¿no? Tenemos dos bajadas vehiculares en la zona inmediata, en la zona elegida, que es la zona más ancha, que no tendría sentido elegir una zona menor a 200 metros de ancho. Esas vías vehiculares que vendrían a ser las posibles rutas de escape están ubicadas a más de 500 metros. Entre una bajada y otra bajada hay 1500 metros de distancia. Entonces, el solo llegar a la base de esas salidas vehiculares, que vendría a ser la ruta de evacuación, ya nos tomaría aproximadamente unos 7, 8 minutos y probablemente hasta 10 minutos si estamos hablando de una cantidad de personas. Pero, ¿acaso nos hemos puesto a pensar en los grupos más vulnerables? En este evento no van a ir los deportistas que hacen running, ¿no? No. En este evento van a ir un alto porcentaje de personas que forman parte de lo que viene a ser adultos mayores, no necesariamente que son deportistas. Claro, igualmente tienen alguna discapacidad, o sea que además tienen un sitio especial ahí para que puedan asistir a la misa. Hay un gran número de personas con discapacidad. ¿Cómo pueden evacuar estas personas? ¿Cómo van a poder evacuar? Por favor. Entonces no nos engañemos. Además de las dos rutas peatonales que tenemos que están a la vista, solamente una tiene una condición adecuada para evacuar, que es la que tiene una rampa, pero la otra tiene gradas, y entonces la posibilidad de evacuar por una escalera con gradas es absolutamente complicada. Entonces, realmente no nos engañemos, 1,5 millones no evacúan por dos rutas que están ubicadas a más de 500 metros. O sea, pero usted eso es inviable. Es inviable, real. Es inviable. Si hay un sismo y la misa está en pleno, se está llevando a cabo justo en ese momento, sería catastrófico según su parecer. Según catastrófico. Entonces estamos hablando de situaciones de riesgo, estamos hablando de aspectos técnicos. Algunas veces se me ha preguntado
si aquí existen factores políticos, no, absolutamente no existe ningún tipo de factores, solamente son situaciones de riesgo que corresponde a los técnicos evaluar. Es más, recordemos que a los arquitectos se nos exige, cuando se presenta un nuevo proyecto de edificación, que se tiene que presentar un plan de seguridad. Es parte de nuestra formación, y en nuestra formación, como parte del plan de seguridad, tenemos que plantear las rutas de evacuación y las contingencias frente a situaciones de todo tipo, incluyendo la de sismo. Si para un local comercial pequeño, vamos a decir, con un máximo de 10 trabajadores, tenemos que presentar un plan de seguridad y que tiene que responder a las contingencias ante sismo, por favor, ante 1,5 millones de personas, ¿cómo no lo vamos a hacer? Tenemos una obligación ética y profesional de opinar sobre este tema. Muy bien, ahora quería consultarle una otra cosa, arquitecto, porque me gustaría saber cuál es la opinión del colegio ante todas estas edificaciones que ahora estamos empezando a descubrir, porque siempre han estado ahí, sino que ahora se hacen evidentes pues todas las falencias que tienen en sus estructuras. ¿Cómo ha crecido, ¿no?, de manera caótica e informal nuestra ciudad, nuestras ciudades, nuestro país en general? Y fruto de este caos empiezan a aparecer estas edificaciones que representan un riesgo muy grande ante un sismo. ¿Qué se puede hacer y por qué ha sucedido todo esto? Mire, yo primero tengo que hacer una autocrítica a nosotros, los arquitectos, los profesionales, de no haber declarado públicamente las construcciones anómalas, irregulares, informales, y si quiere para calificarlas de mal gusto, que se han ido construyendo no solamente en Lima, sino en todo el país, porque en todo el país podemos encontrar este tipo de edificaciones, ¿no? Y yo tengo que lamentar que en ocasiones anteriores no haya habido este tipo de declaración. Pero nosotros, como nueva directiva, nos vamos a comprometer a empezar a denunciar, justamente porque recordemos que cada edificación es un regalo para la ciudad. Y no puede ser que mientras otras ciudades hacen edificaciones con calidad arquitectónica, que a la gente le gusta, se apropia y mejora la calidad del espacio urbano, en nuestro país estemos aceptando este tipo de edificaciones. De ningún modo. ¿Pero qué pasa ahí? ¿No hay control, hay corrupción? Lo que pasa... las entidades que deben ejercer el control y que den las autorizaciones pertinentes, ¿por qué permiten que estas edificaciones crezcan y se diseminen en todas nuestras ciudades ante un evidente crecimiento caótico, informal, ilegal y peligroso? Lo que pasa es que las normas tienen un doble discurso. Por un lado, hay un grupo de normas que dirige a que todos los proyectos deben de ser estrictamente calificados, y calificados a través de comisiones técnicas donde participan los arquitectos, pero también hay otro grupo de normas que están dirigidas a regularizar las edificaciones. Son normas aprobadas por el Estado también. Y entonces los considera esas edificaciones, si bien son patitos feos, pero igual tienen el derecho, digamos, de que se mantengan. Y entonces, a través de los procedimientos de regularización, que significa que no pasan por una comisión técnica, se está aceptando esta edificación. El problema es que la municipalidad debe advertirlo por anticipación y no debe quedarse en silencio y permitir que se levante este edificio, que todos lo contemplen y con vergüenza nadie dice nada, ¿no? Y esto no debe ocurrir. Entonces debe haber una fiscalización severa por parte de la municipalidad, pero también el Colegio de Arquitectos se va a convertir en observador de lo que está pasando por la ciudad, porque no debemos permitir que aparezcan este tipo de edificaciones nunca más. ¿Qué se puede hacer ahora? Porque una vez que ya está consumado pues el hecho, el edificio ya es una realidad y las entidades a cargo de fiscalizar, impedir o autorizar que esto se dé, ya digamos han sido negligentes en el cumplimiento de su deber, y estas personas ya se amparan en otro tipo de derechos legales. Entonces esto obliga a las autoridades que no hicieron su trabajo de manera eficiente a tener que entrar en procesos legales, a ir al Poder Judicial, y ahí evidentemente pues los propietarios de estos edificios que ya invirtieron dinero, que ya tienen una construcción hecha, se pueden amparar en un montón de protecciones constitucionales, y ya se vuelve un proceso largo, engorroso, costoso para la ciudadanía y que no tienen cómo terminar. Finalmente, para cada edificio se va a hacer esto, nunca se va a poder proceder con la demolición, con la adecuación de estos inmuebles a las exigencias de seguridad que merecen como
parte de la ciudad. Es cierto que hoy este sistema perverso está haciendo que el Poder Judicial intervenga y califique las situaciones anómalas y que esté defendiendo bajo el derecho de la propiedad o el derecho a la vida, no aceptar este tipo de edificaciones que no cumple con ninguna clase de normas técnicas. Y hay unos ejemplos, la verdad, espantosos y terribles, que todos los conocemos con alto riesgo, y sin embargo el Poder Judicial se ha pronunciado sobre el tema. ¿Qué hacer frente a esta situación? Casi parece que tuviéramos que entrar a una modificación del orden constitucional para que el Poder Judicial no intervenga sobre el campo que correspondería a la autoridad local, quiero decir al campo de las municipalidades, y también a los técnicos respecto a la calificación de las edificaciones. No queda otra, porque hoy el derecho permite que podamos acercarnos al Poder Judicial, pero deberíamos establecer o algunos límites, o de repente establecer salas especiales para que cualquier juez no evalúe este tipo de situaciones, porque lamentablemente se prestan situaciones muy extrañas, ¿no? Sino salas especializadas y obviamente con participación también de peritos especializados, ¿no? Para poder juzgar sobre este tipo de edificaciones, que en muchos de los casos deberían implicar la demolición de estos inmuebles. Muy bien, bueno, arquitecto, le agradezco mucho por haber estado aquí. Bueno saber que bajo su tutela el Colegio de Arquitectos se va a pronunciar de manera más vehemente sobre todos estos problemas que tenemos en nuestra ciudad. Exactamente, todavía tenemos mucho que decir. Yo diría que estamos en el comienzo de lo que debemos de contribuir para hacer ese cambio después de toda la mala experiencia de las obras públicas o obras ejecutadas en el marco de las asociaciones públicas y privadas, con nefastos resultados, ¿no? Incluso hasta con severos impactos económicos en toda la población, porque las inversiones públicas las pagamos todos. No es que lo pagan los funcionarios del Estado, lo pagamos todos. Entonces tenemos que contribuir a cambiar ese sistema perverso que no ha ayudado al desarrollo del país. Muchas gracias por haber estado aquí esta mañana. Ha sido el arquitecto Arturo Yep, decano del Colegio de Arquitectos, y sus puntos de vista sobre todos estos temas importantes que nos atañen a los ciudadanos.